Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3, Long confía en Nuea basados en el libro. El cielo ya estaba oscuro cuando el hermoso auto deportivo se detuvo frente al condominio del joven, que en ese momento giró su cabeza hacia Cylon y le sonrió antes de decir: Gracias por traerme, Kumlon. Siento haber tomado tanto de tu tiempo. Ni siquiera tuviste tiempo de ir a buscar tu auto a la oficina, no importa. A menudo lo dejo aparcado. Puedo ir mañana en tren. Además, tengo que ayudar con el trabajo de High In. Probablemente me quede atrapado y vuelva en el auto a la habitación de todos modos. Hay una gran boda mañana de la que somos responsables. Por lo tanto, tengo que ayudar a coordinar. Se completará solo cuando termine la ceremonia de la tarde. Envía a la novia al dormitorio, completa el trabajo. De todos modos, muchas gracias por hoy. Es mi trabajo. El oyente sonrió y abrió la puerta. Quería salir del auto, pero... Espera. Cylon se volvió para agarrar el hombro de Nuea, haciéndolo girar para hacer contacto visual. Los ojos oscuros que ocultaban algo brillaron intensamente, como si hubiera un encanto que lo atrajera para hundirlo en esos ojos. Lo miró fijamente y su mano apretó su hombro con más fuerza. Entonces el joven sonrió. Lo apreció realmente. Es mi deber. No, no estoy agradecido como cliente. Te agradezco de manera personal. Hoy tuve un gran día. Noé solo pudo abrir mucho los ojos intentando procesar todo porque esas palabras parecían tener algún sentimiento que era demasiado profundo para que lo comprendiera, o tal vez era que no quería entenderlo en absoluto. No quería entender por qué esa persona que está a punto de casarse decía aquello. Yo también te agradezco, Kumlom. Terminaré el boceto gráfico y me pondré en contacto contigo para hablar de la ceremonia de compromiso. Déjamelo todo a mí. Nanue se sintió un poco aturdido antes de levantar una máscara para ocultar sus sentimientos. Le mostró una sonrisa y luego se bajó del auto antes de inclinarse y hablar nuevamente. De nuevo, gracias por traerme. Luego comenzó a caminar hacia su habitación porque tenía miedo de lo que pudiera hacer si no se alejaba. Porque no simplemente le gustaba su rostro y su cuerpo, porque tenía que hacer que su corazón se acelerara. Noea tenía la impresión que los dos habían hecho clic en algo. Era como un rompecabezas, encajaban perfectamente. El problema era que parte del rompecabezas ya tenía a su compañero y estaba a punto de casarse. Además, Cylon no era gay y le había dicho cuando quería a su novia. Kumlom solo estaba confiando en él y brindándole una amistad más allá de lo que normalmente harían los clientes, pero no como para pensar que ocurriría algo más. Noea no paraba de decirse a sí mismo que debía mirarlo como solo un cliente y que solo podía admirar en secreto la belleza del futuro novio. Solo eso podía hacer. Pero incluso si quería pensar en el porqué de la actitud de Cylon, él no tenía tiempo. Durante una semana el trabajo aumentó de tal manera que Nuea se la pasaba corriendo de un lugar a otro con la organización de otras bodas. Entonces apenas si tenía un poco de tiempo para poder respirar. ¿De cuánto sería el bono que recibiría este año? He trabajado tanto que apenas si tengo tiempo para dormir. No tienes tiempo para dormir, pero sí para comer un tanto. Cuando le preguntó a su amiga cercana, descubrió que era cierto, así que no pudo más que suspirar mientras se frotaba el estómago, pues descubrió que entre más cansado estaba, más comía, y como tenía poco tiempo, la respuesta siempre sería la comida rápida que tanto le gustaba. ¿Quién fuera como tú, Jai? Cuanto más trabajas, más te conviertes en un palo fantasma. Te daré una bofetada. No esperes que me abofetees una mejilla y te ponga la otra para que me hagas lo mismo, dijo Nanoea moviéndose lentamente de su silla mientras miraba a la persona que trabajaba igual de duro que él, pero que parecía nunca estar cansada.